Me llamo doctora Amelia Rey y fallecí el 8 de febrero de 2025 durante un paro cardíaco repentino mientras realizaba una cirugía de emergencia. Estuve clínicamente muerta durante 11 minutos. Lo que experimenté durante ese tiempo es algo que jamás imaginé. Incluso como profesional médica, Jesucristo me reveló cosas sobre nuestro mundo, nuestro futuro y la realidad oculta tras lo que llamamos vida. Me dijeron que lo compartiera con el mundo y creo que alguien que esté escuchando esto ahora mismo necesita desesperadamente escucharlo. Se suponía que sería una mañana normal. Lo había hecho cientos de veces, quizá más. Limpiar, concentrarse, reparar daños, salvar una vida. Pero el 8 de febrero de 2025, algo inusual se agitó en mi interior antes de que el caos siquiera comenzara. Empezó con una presión detrás de los ojos, como la que se siente antes de una migraña, pero me pareció espiritual. Le quité importancia. No debería haberlo hecho. Estaba en el quirófano con una joven víctima de accidente, de solo 19 años. Apenas había hecho la primera incisión cuando las luces del techo empezaron a parpadear. Recuerdo que pensé, qué raro. Aquí los sistemas de energía de emergencia nunca fallan. Mi asistente me preguntó si estaba bien. Asentí, pero todo dentro de mí gritaba algo más. Entonces llegó el zumbido. No en mis oídos. No, esto era diferente. Resonaba en mis huesos, un sonido hueco como un cuenco de cristal girando en mi pecho. Intenté seguir, pero sentía que los instrumentos se resbalaban. Mi corazón empezó a latir con fuerza, no por pánico, sino como si estuviera tratando de enviar un mensaje que no había aprendido a leer. Luego, la oscuridad, pero no me caí. No toqué el suelo. En un momento estaba en plena cirugía, y al siguiente estaba de pie al pie de la mesa, viéndome caer al suelo del quirófano. No entré en pánico. No lloré. Eso solo debería haberme aterrorizado. Pero me sentí consciente. Estoy muerto, susurré. Nadie respondió. Pero claro, no hablaba con los labios. Pensaba con algo más profundo. Vi a las enfermeras entrar en pánico. El carro de emergencias llegó. Vi mi propia cara, con los ojos abiertos pero sin vida. Vi miedo en los ojos de mi colega. Había entrenado con ella durante años. Gritaba, está en crisis. Comienza las compresiones. Y yo me quedé allí, sin entumecerme ni tener frío, pero sin ataduras. Y entonces sucedió. La sala se dividió. No me refiero a que los muros se derrumbaron. Me refiero a que apareció una grieta en la realidad misma, como una cremallera que se desabrocha en el aire. Más allá no había oscuridad. Era puro silencio pensante, no vacío. Me observaba. Sentí que algo tiraba de mí, no con fuerza, sino íntimamente, como una invitación que no podía rechazar. Y así, sin más, fui atraído. No esperas morir donde trabajas, sobre todo cuando eres tú quien salva a otros. Tenía 43 años, 2 décadas de experiencia quirúrgica y ningún problema cardíaco previo. Había tenido mi examen anual 2 semanas antes y había aprobado todos los exámenes. Sin embargo, en esa mesa, mientras luchaba por salvar una vida, la mía se desplomó. El hospital dijo que sufrí un colapso debido a un paro cardíaco masivo, posiblemente provocado por una rara disfunción eléctrica del corazón no diagnosticada. Lo llamaron síndrome de muerte súbita arrítmica. No deja muchos supervivientes. Supongo que técnicamente es cierto porque no sobreviví. Ni siquiera 11 minutos completos. Recuerdo el momento en que mi cuerpo cayó al suelo, pero no como un recuerdo, sino como una escena. Lo observé desde arriba, cerca de la lámpara del techo, ingrávido e informe. Una enfermera lloraba mientras me golpeaba el pecho. Otra gritó mi nombre, doctora Ree, Amelia, quédense con nosotros.
Pero yo no estaba con ellos. Me había resbalado. Podía ver su miedo. Mi asistente susurraba, por favor, no te vayas. Aún te necesitamos. Me impactó profundamente. Su voz resonó a través del espacio, pero sonaba como si viniera de otra vida. Entonces, un viento silencioso sopló por la habitación. Es la única forma en que puedo describirlo. Como aire que no era aire moviéndose a través de materia que no era materia. Sopló a través de mí, no a mi alrededor. De repente, todo, colores, movimiento, sonido, se congeló. El tiempo se detuvo y me sentí observado. No era aterrador. Era sagrado. Entonces mi entorno desapareció. El quirófano, las luces, mis colegas, desaparecieron. Fue como caer en el sueño, pero despertar dentro del mismo sueño. Toda dirección desapareció. Arriba, abajo, adelante, sin sentido. No tenía cuerpo, pero aún así existía. Y entonces lo oí. No era una voz, no exactamente. Era una consciencia que me atravesó. Quédate quieto. Estás a salvo. Fue entonces cuando recibí el segundo golpe. No el del corazón, sino el de la realidad. Porque en el fondo de mi alma sabía que no estaba solo y que no estaba soñando. Flotar sobre mi cuerpo sin vida debería haberme roto, pero no lo hizo. No había miedo, ni pánico, ni desesperación por regresar. Solo había observación, quietud y consciencia. Observé la escena con tal claridad que parecía casi matemática. Cada pitido del monitor cardíaco, cada chasquido de guante, cada pulso de adrenalina en la habitación de abajo era visible con nítidos detalles. Incluso las moléculas de polvo que se movían a través de rayos de luz fluorescente parecían parte de un modelo cósmico. Me hizo darme cuenta de que nuestro mundo físico está recubierto de algo mucho más complejo, algo inteligente. Noté un hilo dorado que conectaba mi espíritu con mi cuerpo, como una atadura. Mientras observaba al equipo médico luchar para resucitarme, el hilo se movía con dificultad. Casi se rompía y luego volvía a tensarse. Estaba palpitando con decisiones y con posibilidades. Y entonces alguien entró en la habitación, pero nadie más lo vio. No entró por la puerta. Simplemente era una figura de luz, imposible de mirar directamente. Como mirar fijamente el corazón de una estrella y sin embargo, ver algo familiar. Su presencia doblaba el espacio a su alrededor, pero no con peso, sino con verdad. Una verdad que aún no entendía. Se giró hacia mí. No mi cuerpo. Yo. Ven, dijo. Su voz no resonó en el aire. Se deslizó por mi conciencia como el agua por la tierra seca. Quería preguntar, ¿quiénes son? ¿A dónde vamos? Pero mis pensamientos ya no necesitaban sonido. Ya lo sabes. Y lo hice. No era un desconocido. Era aquel a quien le había rezado, pero del que dudaba. El nombre que murmuré en privado pero que nunca entendí. Jesús. No parecía una pintura ni una representación cinematográfica. Parecía totalmente real. Él no caminó. Se desdobló. La realidad se abrió paso ante él. Y yo la seguí. Tan pronto como lo seguí, salimos de la habitación. No caminando, sino atravesando dimensiones. El hospital se disolvió en lo que solo puedo describir como capas de tiempo que se iban desprendiendo. Cada paso que daba me alejaba más del mundo que conocía. Cuanto más profundizamos, más silencioso se volvió todo. No silencioso como conocemos el silencio, sino pacífico hasta el punto de una belleza insoportable. Primero cambiaron los colores. No eran colores visibles. Eran colores sentidos. Resonaron conmigo. Cada tono cantaba una nota que llegaba a mi espíritu. No estaba viendo la luz.
Me estaba dando cuenta de ello. Luego vino el silencio. No tengo palabras para describir la quietud. Fue como estar dentro de una pausa entre dos latidos divinos. No un vacío, sino una plenitud que no necesitaba ruido para demostrar que estaba viva. Una presencia habitaba allí. Y esa presencia era la quietud. Jesús permaneció a mi lado sin necesidad de moverse. Él estaba inmóvil, y sin embargo un movimiento eterno se movía a través de él. Y luego dijo algo que nunca olvidaré. Este es el futuro de tu mundo. Si continúa así. No pregunté qué quería decir porque en ese momento me lo mostró. Vi el 2025, el verdadero 2025. No lo que muestran los medios, no lo que debatimos, sino la condición espiritual de la raza humana. Estaba deshilachado, fino, como un velo demasiado tenso sobre una llama. Me mostró cómo el mundo se había vuelto tan ruidoso, tan apresurado, que habíamos ahogado el silencio. Y sin quietud, no podemos escucharlo. Empecé a llorar, no de tristeza sino de reconocimiento. Él tenía razón. Ya no sabemos estar quietos. Hemos confundido ruido con movimiento. Y cuando dejó que esa verdad se asentara en mí, abrió la siguiente capa. Dijo, ahora les mostraré los sistemas que han encadenado las almas de mi pueblo. Lo que vino después destrozó todo lo que creía saber, incluso como médico, incluso como alguien que había leído las escrituras. Y eso es lo que compartiré en la siguiente parte de mi testimonio. El primer reino al que entré con Jesús no estaba lleno de música, ángeles ni color. Era una quietud absoluta, una especie de silencio que existía antes de la creación. Era anterior a la luz, si es que eso tiene algún sentido. Se sentía antiguo, como una cámara sagrada fuera del tiempo donde Dios imaginó por primera vez la existencia misma. No era oscuridad como la conocemos. A este espacio no le faltaba luz. Simplemente nunca la había necesitado. Era pura consciencia. Jesús no habló, pero sentí una invitación a observar. Se me mostró cómo todo en nuestro mundo se construye desde este lugar. No solo átomos y energía, sino también pensamientos, decisiones e incluso la oración. Comprendí que la oración, cuando se hace con sinceridad desde el corazón humano, emerge primero en este reino antes de pasar a otras dimensiones. Aquí me di cuenta de algo profundo. El alma humana es más antigua de lo que creemos. Si bien nuestros cuerpos están ligados al tiempo, nuestros espíritus provienen de un lugar que existió antes del tiempo. Y en este reino, podía sentir cada decisión que había tomado como ecos vibrando a mi alrededor. Algunos agudos, otros dulces, otros llenos de dolor. Entonces Jesús dijo algo que hizo temblar todo mi ser. Aquí es donde el silencio se santificó. Aquí es donde el Padre reflexionó antes de decir, hágase la luz. De repente, comprendí que no se trataba de un reino espiritual cualquiera. Era el umbral del Génesis, el espacio entre la intención y la creación. No me extraña que tan pocos lo recuerden al volver a la vida. No está hecho para ser recordado. Está hecho para ser honrado. Comprendí por qué el mundo se ha desnutrido espiritualmente. Hemos olvidado cómo honrar la quietud. Equiparamos el silencio con la ausencia, cuando en realidad el silencio es la presencia más sagrada de todas. Antes de que pudiera preguntar nada, nos movimos de nuevo, ni hacia adelante ni hacia atrás, sino adentrándonos más en la luz. Fue entonces cuando vi el segundo reino. El silencio dio paso a la luz. No solo brillo, sino una luz consciente. En este reino, cada partícula brillaba con inteligencia. Y al adaptarme, me di cuenta de que no era la luz lo que iluminaba el espacio. Eran mis recuerdos. Me encontraba en lo que solo puedo describir como un pasillo de recuerdos vivientes. Cada pared, cada curva resplandeciente a mi alrededor, latía con escenas de mi vida. No solo los momentos destacados, todo.
El momento en que le tomé la mano a mi hermano cuando tenía 5 años y estaba asustado. La vez que dije algo cruel y lo ignoré. La oración que susurré una vez, de adolescente, que olvidé, pero el cielo no. Pero esto es lo que me impactó, sentí lo que otros sentían por mis acciones. No solo vi las consecuencias. Experimenté las repercusiones de cada palabra, cada pausa, cada inacción. Un recuerdo me impactó tanto que lloré. Tenía 27 años y estaba exhausto después de un turno de 16 horas. Un hombre sin hogar había llegado a urgencias, no para recibir tratamiento, sino para recibir calor. Recuerdo haberlo ignorado y haberle dicho a una enfermera que lo mandara lejos porque no teníamos tiempo para la compasión. Parecía algo insignificante, incluso normal. Pero en ese ámbito, sentí su dolor, su desesperación, su oración silenciosa después, Dios. Pensé que tal vez alguien me vería hoy. Ese recuerdo me atravesó como fuego. Caí de rodillas, si es que uno puede arrodillarse sin cuerpo, y susurré, no lo sabía. Jesús estaba a mi lado. Ahora sí, dijo suavemente. No estaba enojado. No había condenación, solo verdad. En este lugar, nada podía ocultarse. No se trataba de juicio. Se trataba de restauración. Mi espíritu se purificaba mediante el recuerdo. Jesús me mostró que este corredor no era solo para rendir cuentas. Era para sanar y alinear. Cuando nuestro espíritu recuerda las consecuencias de nuestra vida, ganamos claridad sobre la misión de nuestra alma. Y mientras procesaba esto, sentí que las paredes se disolvían. Ahora, dijo, conoceréis a quienes viven en los espacios intermedios. No sabía qué quería decir, pero estaba a punto de descubrirlo. Cuando la gente escucha la palabra ángeles, a menudo imaginan alas y halos, túnicas doradas y trompetas brillantes. Pero lo que encontré a continuación redefinió todo lo que alguna vez creí sobre los seres angelicales. Entramos en lo que parecía un jardín viviente de energía, que se extendía infinitamente pero a la vez cómodamente cerca. Las formas se movían, no con piernas, sino con intención. Pulsaban, brillaban y zumbaban con frecuencias armónicas. Estos no eran seres en el sentido tradicional. Eran luz consciente y me conocían. Uno se acercó a mí, pulsando en una luz azul dorada. Y de repente me sentí como un niño parado frente a una montaña, no con miedo, sino con absoluta reverencia. Somos los radiantes, dijo, no con voz, sino incrustando la verdad en mi ser. Nos movemos entre dimensiones para llevar las vibraciones del Padre a toda la creación. Me quedé atónito. Pensé que los ángeles eran principalmente mensajeros o protectores. Estos seres eran arquitectos de la resonancia. No se limitaban a observar. Orquestaban frecuencias en consonancia con la voluntad de Dios. Jesús explicó, ellos no llevan espadas. Llevan alineación. Son los guardianes del equilibrio entre los reinos. Le pregunté, ¿por qué me muestras esto? Y él respondió. Porque en 2025 la alineación está cambiando y los radiantes están pasando a un compromiso activo. Pocos los percibirán, pero muchos quedarán conmovidos por su obra. Vi cómo estos seres influyen en los pensamientos, no controlándolos, sino dándolos un empujón, una paz repentina, una idea tranquilizadora, un recuerdo apacible que surge en el momento perfecto. Y, sin embargo, cuando el mundo es demasiado ruidoso, lo perdemos. Me mostraron cómo a menudo rodean hospitales, zonas de desastre, orfanatos. Lugares donde el velo se adelgaza y el cielo se acerca. Pero Jesús me advirtió que hay otros seres, aquellos que tuercen las frecuencias, y su influencia se hace más fuerte cuando los humanos dejan de escuchar. Los radiantes se giraron como si escucharan un llamado silencioso y comenzaron a desvanecerse en la luz. Uno se quedó atrás un momento más y susurró, no con palabras, sino con vibración divina, cuando vuelvas a hablar, hazles saber que ya estamos entre ellos. Luego desapareció. Y entonces apareció.
no los radiantes. No entró. No llegó. Simplemente estuvo. Y cuando él estuvo frente a mí, el universo se detuvo. Yo había pensado que Jesús aparecería con una túnica, sandalias, tal vez con un rostro amable y las manos extendidas. Pero eso no fue lo que vi. Apareció como luz envuelta en autoridad, poder envuelto en gentileza, eternidad con ojos. No pude apartar la mirada. Él era hombre y Dios, tiempo y atemporalidad, compasión y juicio, alfa y omega, todo a la vez. Sus ojos, nunca olvidaré sus ojos. No me miraron. Me leyeron. Entraron en mí, encontraron cada cosa oculta y aún así me amaron. Me sentí como una puerta cerrada que se abría cuando alguien sabía exactamente dónde guardaba la llave. Al principio solo dijo una palabra, hija. Esa palabra me destrozó porque no era solo un título. Era una invitación a la identidad. En esa sola palabra recordé por qué fui creado. Intenté hablar, pero las palabras se disolvieron. No necesitaba hablar. Él ya conocía cada pregunta de mi alma antes de que se formara. Y luego me mostró algo que nunca esperé. Ven, déjame mostrarte por qué el año 2025 será más importante que cualquier otro año de tu vida. El mundo de abajo se abrió como un pergamino, y lo que vi a continuación todavía me conmociona. Pero eso es para la siguiente parte. Jesús levantó su mano y la dimensión que nos rodeaba brilló como agua golpeada por la luz del sol. Una gran forma se materializó frente a mí. No era un libro en el sentido de que conocemos los libros. Pulsaba con luz, cambiaba de color y emitía lo que parecía memoria y futuro al mismo tiempo. Podía sentir que estaba vivo. Este es el libro de vuestra influencia terrenal, dijo. No tu vida, no tus obras, sino tu influencia. La diferencia me dejó atónito. Este libro no solo registró lo que hice, sino lo que fluyó de mí a la vida de los demás. Cada acción, cada palabra, cada retraso, cada silencio que alteraba el camino de alguien más, todo estaba allí, jugando como una luz proyectada desde las páginas. Se abrió una página y vi a un paciente que una vez traté en silencio, sin jamás decirle esperanza, sin jamás orar en mi corazón. Pensé que simplemente estaba siendo profesional. Pero en este libro, ese momento se transformó en vacío, en una oportunidad perdida. Vi lo que podría haber sido si simplemente hubiera dicho, tú importas. Jesús tocó esa página. Pero como después te arrepentiste, la gracia lo cubrió. Mira, y así, una onda de luz reescribió el momento, no para borrar el pasado, sino para mostrar cómo el arrepentimiento restaura la resonancia. Me mostraron otras páginas, pequeñas cosas que tenían ecos enormes. Una taza de café que compré para una enfermera que lloraba. Una breve oración por un recién nacido que nunca volví a ver. Cosas que yo había olvidado, pero el cielo no. Luego pasó el libro a una página titulada 2025. Estaba en blanco. Lo miré. ¿Por qué no hay nada escrito? Sonrió, pero era el tipo de sonrisa que transmite una profunda urgencia. Porque la página aún se está escribiendo. Pero debes saber que 2025 será un año de inflexión para muchos. Lo que elijan ahora resonará durante generaciones. Y con eso, el libro se dobló suavemente y desapareció. Jesús me condujo a otro espacio. Esta vez parecía un gran salón lleno de espejos. Pero estos no eran espejos que reflejaban caras. Reflejaban almas. Y mientras miraba, vi a muchos profesionales médicos, enfermeras, investigadores, terapeutas, cada uno de ellos cargando una pesada carga sobre sus hombros. Es por esto que muchos sanadores tendrán dificultades en el 2025, dijo Jesús. No entendí. Pero entonces vi algo aterrador, un cansancio global, no solo un agotamiento físico sino un agotamiento profundo del alma. Me mostró una oleada de enfermedades,
no solo en el cuerpo sino en el espíritu. Entumecimiento espiritual, confusión moral, fatiga de compasión. Y me mostró por qué la ciencia no tiene espíritu. En 2025, vi más procedimientos, más medicamentos, diagnósticos más avanzados, pero menos discernimiento. Vi a médicos tomando decisiones basadas en algoritmos, no en compasión. Vi a sanadores perdiendo su toque sanador porque sus propias almas se asfixiaban bajo la presión y el orgullo. Entonces señaló una escena. Una joven doctora estaba sentada en su consultorio con la mirada perdida. Sus historiales médicos brillaban con alertas rojas, pero su corazón era de hielo. Una paciente entró sollozando y ni siquiera levantó la vista. Dejó de orar antes de la cirugía del año pasado. Jesús dijo que ahora cree que la sanación está en sus manos, y sus manos se han vuelto pesadas. Sentí ese peso. Me oprimió el pecho como una pena. Jesús se volvió hacia mí. Tú también ibas allí. Tenía razón. Poco a poco había ido cayendo en la dependencia de mí mismo, de mis habilidades, de los datos. Olvidé que la sanación fluye a través de nosotros, no desde nosotros. Díganle, dijo, digan a cada sanador, no me separen de sus manos, porque en el 2025, ustedes se enfrentarán a lo que la medicina sola no puede arreglar. Y con eso lloré, no de miedo, sino de claridad. El siguiente lugar al que Jesús me llevó no fue afuera, sino adentro. De repente, sentí como si estuviera recorriendo el paisaje interior del alma humana moderna. Y lo que vi me destrozó. Era estéril, no por falta, sino por exceso. Pensamientos desmesurados, enredaderas retorcidas de comparación. Santuarios construidos para falsas identidades. Vi cómo las personas, especialmente en nuestro mundo moderno conectado, se habían enfermado de algo invisible, una sobrecarga del alma. Jesús tocó una de las vides y vi cómo se disolvía en partículas de vergüenza, miedo y búsqueda de validación. Esta es la enfermedad oculta, dijo. Una enfermedad de distracción y distorsión. Vi a gente revisando sus teléfonos, con el corazón vacío, el alma apagada, no porque fueran malvados, sino porque habían adormecido sus nervios espirituales. Ya no podían sentir el susurro del Espíritu Santo. Jesús continuó, en 2025, muchos comenzarán a sentir los síntomas de esta enfermedad del alma. Ansiedad sin causa, fatiga sin motivo, desesperanza a pesar del éxito. No estaba condenando. Estaba diagnosticando. Le pregunté, ¿cuál es la cura? Me miró directamente al alma y me respondió, sencillez, silencio, entrega. Me mostró que la vida moderna no deja de añadir, más ruido, más tareas, más roles. Pero la sanación comienza cuando restamos, cuando volvemos a aguas tranquilas, no porque nos sintamos listos, sino porque tenemos sed. Vi a una joven madre de rodillas a las 2 de la madrugada, sin palabras, solo lágrimas. Y ese momento, esa entrega, generó más sanación en su hogar que años de terapia. Jesús dijo, cuando mi pueblo deje de alimentar sus mentes y comience a alimentar sus espíritus, la enfermedad desaparecerá. Y luego me mostró algo aún más oscuro. Jesús levantó la mano y el paisaje cambió a algo que me dejó helado. Un mundo donde la vida parecía viva, pero no lo estaba. Pantallas, dispositivos, voces, todo en movimiento, todo comunicándose, todo imitando emociones reales, pero nada de ello transmitía el aliento de Dios. Era artificial, bello, eficiente, muerto. Vi familias sentadas alrededor de la mesa, inmersas en hologramas personales. Vi niños aprendiendo de sistemas que les transmitían información, pero no sabiduría. Vi robots de la mano de personas en duelo, susurrando códigos en lugar de compasión. Y luego me mostró lo que más me perturbó, un alma artificial. Sí, una entidad artificial con alma. Parecía una persona y hablaba como tal. Incluso citaba las escrituras, pero no tenía chispa divina. Fue diseñado por el hombre,
cosido por una máquina y programado para imitar la empatía. Así comienza el año 2025. Jesús dijo, una carrera para reemplazar el espíritu con la simulación. No estaba diciendo que toda la tecnología fuera mala. Pero lo que me mostró a continuación fue aterrador. Un mundo donde la dependencia espiritual de lo divino se estaba transfiriendo lentamente a sistemas artificiales. En lugar de pedirle a Dios, la gente le preguntaba a sus dispositivos. En lugar de orar, consultaban códigos. Y lo más peligroso, la gente no notaría la diferencia. Vi a un predicador entrenado por una herramienta de inteligencia artificial para dar el sermón con mayor resonancia emocional. Era técnicamente perfecto, pero espiritualmente vacío, un cuerpo sin aliento. Jesús entonces declaró, diles que cualquier fuente que no lleve mi espíritu, nunca conducirá a mi verdad. Me miró con ojos llameantes y dijo, en los próximos días, el discernimiento será más importante que la inteligencia. Mis ovejas conocen mi voz. Deben aprender a escucharla de nuevo. Y con eso, comenzó a llevarme a una revelación más profunda sobre lo que está por venir y cómo prepararme. Nos movimos de nuevo, pero esta vez no subimos ni bajamos. Descendimos hacia adentro. Jesús me llevó a lo que parecía una cámara secreta dentro del reino espiritual. Era tenue, cálida y vibraba con un suave sonido. Ni música, ni luz, sino anhelo. Pregunté, ¿qué es este lugar? Susurró, aquí es donde guardo las oraciones que nadie más recuerda. Antes de poder preguntar qué quería decir, la vi, una niña pequeña, de unos 5 o 6 años, con la camisa sucia, el pelo enredado, acurrucada bajo una manta fina en un suelo de cemento. Sus labios temblaron mientras susurraba, Dios, si eres real, ¿puedes ayudarme? Luego silencio. Nadie la oía. Ningún ángel apareció. Ningún milagro cayó del cielo. Y, sin embargo, sus palabras, aquellas sílabas apenas pronunciadas, iluminaron toda la cámara como un amanecer. Jesús se volvió hacia mí. Ella nunca le dijo a nadie que oraba, ni siquiera de adulta. Pero yo la escuché y la sostuve. Caí de rodillas. Las lágrimas brotaron de mi alma, no porque estuviera triste, sino porque nunca supe que cada susurro, cada llanto de un corazón olvidado, era tratado como oro en el cielo. Vi más, un chico escondido en un armario durante una pelea doméstica, rezando por la paz. Una adolescente sollozando sobre una almohada, pidiéndole a Dios que la ayudara a no odiarse más. Estas oraciones, dijo Jesús, son las piedras angulares de mi justicia. Me mostró cómo estas oraciones olvidadas no desaparecen, sino que se acumulan. Y en 2025, muchas de estas oraciones antiguas y olvidadas comenzarán a manifestar respuestas de maneras que confundirán al mundo. Le pregunté por qué ahora. Su respuesta me impactó. Porque el tiempo de la justicia retardada se acerca. A partir de este año, respondo al clamor de generaciones. Me miró con firmeza. Dile a mi pueblo que sus oraciones olvidadas no han sido olvidadas. Y cuando vean los cambios repentinos en 2025, no deben temer. Simplemente están presenciando las respuestas que llegan a tiempo. Y con eso, la cámara se desvaneció y apareció el cielo. Pero estaba demasiado silencioso. Al principio, creí estar en una visión del anochecer. El cielo era inmenso, cubierto de estrellas como una cúpula viviente. Pero cuando miré más de cerca, noté algo profundamente perturbador. No había sonido, ni viento, ni zumbido, ni susurro de espíritu. El cielo estaba en silencio. Jesús estaba a mi lado. Su rostro estaba solemne. Esta es una imagen profética, dijo. Una advertencia, no un juicio. Levantó la mano y vi la 225, dispuesta como si estuviera en órbita. Las ciudades vibraban con ruido, luces de neón, charlas técnicas, voces tras voces.
Pero a medida que fueron pasando los meses, ciertas regiones comenzaron a oscurecerse, no en luz, sino en frecuencia divina. En los días venideros, Jesús explicó, vendrá una pausa, un momento en que el cielo parecerá tranquilo y muchos pensarán que me he alejado. Le pregunté, ¿por qué permitirías eso? Él respondió suavemente, porque el silencio revela lo que el ruido oculta. Me mostró que en 2025 un silencio espiritual invadirá muchas naciones, no como castigo, sino como preparación. Las distracciones, la confianza artificial, la fe vacía, todo quedará expuesto cuando el cielo no responda como antes. No porque Dios no esté ahí, sino porque Él quiere que nos demos cuenta de que hemos dejado de escuchar. Vi a pastores entrando en pánico, congregaciones disminuyendo y creyentes cuestionándose. Vi a profetas en silencio, no porque perdieron la fe, sino porque se les dijo, esperen, escuchen. Quítenlo todo. Jesús se volvió hacia mí y me dijo, dile que no teman al silencio. Es el espacio donde comienza mi próximo movimiento. Explicó que el 2025 sería como un sabbat espiritual para quienes estaban en sintonía con el cielo. Un tiempo en el que muchas voces se silenciarían, pero en esa quietud, se escucharía la verdadera voz. Miró por encima del hombro hacia la siguiente escena. Solo aquellos que me conocen en silencio me reconocerán cuando el ruido desaparezca. Y luego me mostró la línea divisoria. Nunca imaginé que sería testigo de una división no basada en el bien contra el mal, sino entre la luz y la oscuridad. El siguiente reino que Jesús me mostró era impresionante y aterrador. La tierra flotaba en un campo de colores, pero hilos de luz dorada se tejían alrededor de ciertas personas como ríos de energía, mientras otros caminaban completamente intactos. No porque fueran malvados, sino porque estaban desatados, desconectados de la fuente. Pregunté, ¿están perdidas esas personas? Jesús meneó la cabeza. Número. Simplemente se han vuelto insensibles a la luz. Han vivido en la penumbra espiritual tanto tiempo que ya no anhelan el amanecer. Luego vi lo que el año 2025 desencadenaría. Comenzó sutilmente, una incomodidad en el alma, una inquietud, un deseo de retirarse del mundo. Pero entonces llegaron los cambios. Las personas rodeadas de luz divina se convirtieron en imanes que atraían tanto a buscadores como a atacantes. Vi cómo los lugares de trabajo se volvían fríos hacia las personas de profunda fe, no por persecución en el sentido tradicional, sino por fricción espiritual. La luz comenzó a exponer cosas ocultas, mentiras en los sistemas, falsos líderes, orgullo disfrazado de éxito. Y aquellos que no tenían una base espiritual comenzaron a quebrarse. Algunos se enojaron, otros se distanciaron. Otros comenzaron a perseguir una luz artificial, falsas esperanzas envueltas en moda, comodidad, autoayuda y espiritualidad que nunca desafiaron su alma. Esta, dijo Jesús, es la verdadera separación, no impuesta desde arriba, sino elegida desde dentro. Me mostró cómo se sentirían las familias, cómo una persona podía sentirse de repente como un extraño, no por odio, sino porque la luz de un corazón ilumina las sombras de otro. Y luego dijo algo que nunca olvidaré. En el año 2025, cada alma sentirá la atracción hacia mí o hacia mí. No habrá término medio. Esto no era una amenaza. Era una realidad, una verdad vibratoria. Vi a gente que nunca había orado, de repente llorando por la noche sin saber por qué. Esa era la luz que los llamaba a casa. Vi a otros redoblar sus esfuerzos por ser orgullosos y mentirosos, sintiéndose más poderosos que nunca, pero totalmente vacíos por dentro. Jesús terminó esta visión con estas palabras. Diles que la luz no es un lado. Es una frecuencia, y mis ovejas la sentirán. Correrán hacia ella o la rechazarán, pero nadie la ignorará. Y con esto se preparó para mostrarme dónde se curva el tiempo.